Imagina nacer en un mundo donde tu vida no te pertenece. Eres solo un niño, pero las cadenas ya marcan tu piel. En las calles de Roma, resuena la risa de los niños libres mientras tú cargas pesadas cargas con brazos temblorosos. No sueñas con juguetes ni juegos. Sueñas con pan. Sueñas con dormir. Para miles de niños esclavizados en la antigua Roma, la infancia fue robada antes de comenzar. Sus pequeñas manos construyeron imperios. Sus voces fueron silenciadas en nombre del poder. Algunos se convirtieron en sirvientes, otros en luchadores, y algunos nunca volvieron a ver la luz de la libertad. Esto no es solo historia. Es un viaje hacia el dolor, la supervivencia y los gritos olvidados de los esclavos más jóvenes de Roma. Quédate conmigo mientras descubrimos paso a paso la dura realidad que vivieron. En la antigua Roma la infancia era frágil, colgando de un hilo. Para los niños esclavizados, la risa se convertía en silencio, el juego en dolor y la inocencia en cadenas forjadas por la crueldad, la codicia y el poder. La vida de un niño en Roma podía romperse en un solo instante. Un latido y era libre. Al siguiente ya no era más que propiedad. Las guerras arrasaban el imperio, y con cada conquista los soldados arrastraban a los niños de aldeas en llamas. Otros eran traicionados por quienes más debían haberlos amado. Familias aplastadas por la pobreza vendían a sus hijos a la esclavitud. Comerciaban carne y sangre por unas pocas monedas de supervivencia. Para estos niños, la infancia no terminó simplemente. Fue robada, arrancada sin piedad. Las cadenas fueron la primera lección. El hierro frío cortaba sus pequeñas muñecas, recordándoles cada segundo que ya no se pertenecían a sí mismos. Sus voces fueron silenciadas, sus lágrimas ignoradas. Nadie se preocupaba por sus miedos, sus sueños o su risa. En lugar de aprender palabras en tablillas de cera, aprendían órdenes gritadas con voces duras. En lugar de correr tras amigos por los campos, acarreaban agua, fregaban suelos o cargaban pesados fardos hasta que sus pequeños cuerpos dolían. Cada día comenzaba antes del sol y se alargaba hasta la noche. El hambre era constante, como una sombra siguiéndolos a todas partes. El pan era escaso, el agua racionada, y cada bocado dependía de la obediencia. El error más pequeño podía quitarles una comida. Una jarra caída, una palabra equivocada o un instante de vacilación traía castigos, agudos, inmediatos e inolvidables. El dolor se convirtió en su segundo lenguaje. El miedo fue su compañero constante. Para sus amos no eran niños, eran herramientas, manos silenciosas destinadas a servir, cuerpos destinados al trabajo. Nadie preguntaba qué sentían o quiénes querían ser. El nombre con el que nacieron a menudo les era arrebatado. En su lugar, se les imponía un nuevo nombre, una marca de propiedad. Era otra forma de borrar su pasado, otra manera de recordarles que su vida ya no les pertenecía. Algunos fueron obligados a servir en hogares, realizando interminables recados para familias ricas. Otros fueron enviados a granjas a sudar bajo el sol abrasador, con la espalda doblada antes incluso de haber crecido. Unos pocos fueron entrenados para destinos más crueles. Escuelas de gladiadores o burdeles donde la supervivencia misma se volvía incierta. Cada camino estaba lleno de sufrimiento, cada futuro empapado de miedo. Por la noche, cuando terminaba su trabajo, el silencio de la esclavitud era más pesado que cualquier cadena. Yacían sobre suelos duros, mirando en la oscuridad, recordando un hogar que quizás nunca volverían a ver. Recuerdos de voces de madre o brazos de padre los atormentaban. Pero esos recuerdos se desvanecían demasiado rápido. Roma exigía obediencia, no recuerdos. La infancia, antes llena de risas, era ahora una marcha interminable de supervivencia. Para los niños esclavizados, la libertad no era más que un fantasma. El imperio prosperaba con sus años robados, alimentando su riqueza con su sufrimiento. Estaban vivos, pero sus vidas ya no les pertenecían. La infancia había sido enterrada bajo cadenas, y lo que quedaba era solo resistencia. En Roma servir no era honor, era supervivencia. Para los niños esclavizados, cada respiro era prestado, cada orden incuestionable, y cada error una herida grabada en carne y memoria. Una vez que las cadenas cerraban sus muñecas, el destino de los niños esclavizados se decidía no por elección, sino por la cruel lotería de las circunstancias. Algunos eran elegidos para servir dentro de las villas de la élite rica de Roma.
Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos, pero ninguna de esas riquezas les pertenecía. Sus manos barrían los suelos que nunca poseerían. Sus voces eran silenciadas en casas donde la risa y los banquetes fluían libremente. Se convirtieron en sombras en los hogares de sus amos, invisibles pero siempre presentes. Llevaban agua, pulían bronce y permanecían en silencio junto a los divanes, mientras los hombres festejaban y las mujeres susurraban. Siempre estaban cerca, pero nunca formaban parte del mundo que servían. Un niño podía tener solo 10 años, pero para su amo no era un niño. Era un sirviente, una herramienta, un cuerpo entrenado para obedecer. Otros eran enviados lejos de los lujos de las paredes de mármol. Su escenario era el campo abierto, donde el sol se volvía tanto amo como torturador. El amanecer los arrastraba del sueño, y antes de que el cielo se iluminara ya estaban trabajando. Empujaban arados, cargaban piedras y doblaban sus espaldas bajo un trabajo interminable. Las ampollas se abrían, la piel se quemaba y se agrietaba. No había descanso, no había consuelo. Solo el peso de la supervivencia empujándolos contra la tierra. El error más pequeño era peligroso. Una copa derramada en una casa rica, una herramienta rota en el campo, incluso una respuesta lenta a una orden. Todo eso traía castigo. El látigo nunca estaba lejos. A veces no se usaba para corregir, sino para recordar. Un azote en la espalda le decía al niño exactamente lo que era: propiedad. Sin embargo, no todos los niños sufrían lo mismo. Algunos, por su juventud y apariencia, eran escogidos para un camino distinto. Se convertían en asistentes personales, siguiendo a sus amos a todas partes. Estos niños aprendían a anticipar cada gesto, cada demanda, cada deseo no dicho. Vestían a sus amos, llevaban sus pergaminos o sostenían sus sandalias. Veían la libertad con sus propios ojos, la riqueza, el poder, la risa, pero nunca podían tocarla. Era como estar de pie al borde de un banquete, muriendo de hambre con la comida siempre justo fuera de su alcance. Para sobrevivir, aprendieron el silencio. El silencio los mantenía seguros. El silencio ocultaba sus pensamientos, su ira, su desesperación. Cada emoción debía tragarse, cada palabra medirse. Los muros de Roma oían sus pasos, pero no sus voces. Los años se deslizaban en ese silencio, cada día borrándose en el siguiente. Pero bajo el silencio vivía una verdad peligrosa. Estos niños recordaban quiénes habían sido. Recordaban hogares, madres, padres y nombres susurrados en la oscuridad. Roma podía encadenar sus cuerpos, mandar sobre su servicio y quebrar sus espaldas. Pero el recuerdo de la libertad permanecía como una brasa que se negaba a morir. Y en esa brasa, en esa frágil memoria, estaba lo único que realmente les pertenecía. En Roma el castigo no era corrección, era dominación. Para los niños esclavizados, el dolor era una lección. Las cicatrices eran recordatorios, y la obediencia se grababa en la carne por la mano de la crueldad. El castigo en la antigua Roma estaba diseñado con un propósito: romper el espíritu. Para los niños esclavizados, cada día era una prueba de resistencia. Su trabajo era interminable, sus cuerpos frágiles, pero sus amos exigían perfección. Tropezar era peligroso, existir era fatal. El miedo gobernaba sus vidas, una sombra más grande que Roma misma. Así, el látigo era el maestro más común. Una tira de cuero cargada de nudos o con peso de metal podía desgarrar la piel en segundos. Un niño que se detenía bajo el sol ardiente sentía su picadura. Un niño que derramaba vino en una villa sentía su azote en la espalda. Las marcas no se desvanecían rápido. Algunas nunca se borraban. Sus cicatrices eran como mapas grabados en su carne, contando historias de cada error, cada grito, cada acto silencioso de supervivencia. Las cadenas eran otra arma. Grilletes ataban tobillos y muñecas, tintineando a cada paso, recordándoles que la libertad no era suya. Algunos eran encadenados durante el trabajo para evitar fugas. Otros eran encerrados en cuartos oscuros como castigo, con los estómagos vacíos, los cuerpos temblando en un silencio frío. La cadena no era solo hierro, era humillación, un recordatorio de que eran menos que humanos a los ojos de Roma. Y aún así, el castigo podía ser peor que látigos o cadenas. Resistir traía la muerte. Un niño esclavizado que respondiera, que se atreviera a luchar, no era visto como un niño, sino como una amenaza. Roma hacía ejemplos de ellos. Algunos eran golpeados hasta morir frente a otros. Algunos eran crucificados, clavados en vigas de madera.
dejados colgando bajo el sol hasta que la vida se extinguía. Sus gritos no eran solo castigo para uno, sino advertencia para todos. La esperanza misma era castigada. La crueldad era deliberada. Los amos sabían que la obediencia no podía imponerse solo con palabras. Necesitaban miedo, necesitaban silencio. Un niño que soñaba con libertad era peligroso. Un niño que aún llevaba esperanza en su corazón podía resistir. Así que cada golpe, cada cicatriz, cada humillación estaba diseñada para matar la esperanza antes de que pudiera crecer. Pero incluso en silencio, los niños cargaban sentimientos demasiado pesados para sus pequeños cuerpos. Las lágrimas se escondían, tragadas antes de caer. La ira se enterraba profundo, atrapada detrás de ojos obedientes. Dentro de ellos crecía una tormenta. Eran niños, y sin embargo vivían como hombres rotos antes de tiempo. Su risa fue robada, su inocencia destruida, y en su lugar, Roma plantó cicatrices, miedo y rabia. Por la noche, cuando el castigo terminaba y el mundo callaba, muchos permanecían despiertos, escuchando el eco de las cadenas en sus sueños. Algunos rezaban a dioses que apenas conocían, otros se susurraban a sí mismos, aferrándose a recuerdos desvanecidos de libertad. Pero todos llevaban una verdad en silencio. Se habían visto obligados a crecer demasiado rápido, forzados a un mundo de crueldad que nunca les permitió olvidar sus cadenas. Para los niños esclavizados, los juegos infantiles se convertían en batallas. Las espadas de madera se convertían en armas. La sangre reemplazaba la risa. Roma exigía su sufrimiento, llamándolo entretenimiento, mientras jóvenes vidas se desmoronaban bajo el rugido de la multitud. Algunos niños esclavizados no eran enviados a granjas ni a villas. Su destino era más oscuro. Eran escogidos para las escuelas de gladiadores, campos de entrenamiento donde morían inocentes y la violencia reinaba. Para Roma estos niños no eran niños, eran futuro entretenimiento, cuerpos destinados a sangrar para diversión de las masas. El entrenamiento comenzaba temprano. Un niño podía tener apenas 12 años cuando se le entregaba una espada de madera. Al principio parecía un juego. Le enseñaban a blandir, a golpear, a bloquear. Pero esto no era un juego. Cada error era castigado, cada debilidad expuesta. Los amos los empujaban más allá de lo que sus pequeños cuerpos podían soportar. Los moretones se volvieron compañeros diarios. El agotamiento nunca excusaba el fracaso. La disciplina se grababa en músculo y hueso. Las espadas de madera no duraban mucho. Pronto el hierro reemplazaba a la madera. Los combates de entrenamiento sacaban sangre. Las cuchillas cortaban carne. Los escudos aplastaban huesos. Los niños aprendieron rápido. La vacilación significaba dolor y el miedo significaba muerte. La escuela no era un lugar de aprendizaje. Era una prisión donde la crueldad vestía la máscara de la disciplina. La arena se cernía sobre sus vidas como una sombra. Era el destino final, el lugar al que conducía cada lección. Los niños la conocían bien. Incluso antes de entrar, escuchaban historias de hombres destrozados, de multitudes que exigían sangre, de libertad prometida pero rara vez otorgada. Para Roma era deporte, para los niños era terror. Cuando llegaba el día, entraban en la arena vestidos como luchadores, pero por dentro seguían siendo niños. La arena bajo sus pies ya estaba manchada de sangre. La multitud aclamaba, hambrienta de violencia. Las espadas de madera se habían convertido en hierro y el juego en supervivencia. La primera lucha era inolvidable. Algunos se congelaban, algunos lloraban, pero no había piedad. La arena no permitía inocencia. O luchaban o morían. Pocos sobrevivían lo suficiente como para convertirse en nombres recordados en Roma. La promesa de gloria era una mentira. La mayoría eran quebrados antes de llegar a la adultez. Sus cuerpos llenos de cicatrices, sus espíritus destrozados, huesos rotos que nunca sanaban bien, cortes profundos que dejaban marcas para siempre. Cada pelea los drenaba hasta que no quedaba más que una cáscara. La multitud solo veía espectáculo. Nunca veía al niño detrás de la espada. Y sin embargo, en algunos corazones permanecía un frágil sueño. Roma susurraba que la victoria podía comprar la libertad. Una lucha, una oportunidad, un instante podía convertir a un esclavo en un hombre libre. Muchos se aferraban a esa esperanza incluso mientras veían a otros caer cortados ante sus ojos. Pero la esperanza era peligrosa. Para la mayoría era aplastada bajo el rugido de la multitud y el golpe de la espada de otro.
Por la noche, en el silencio de los barracones, estos niños recordaban lo que alguna vez fueron. Hijos, hermanos, niños. Pero esas identidades habían sido arrancadas, reemplazadas con un solo rol: gladiador. Roma les dio espadas, Roma les dio batallas, pero Roma les robó la vida. El tiempo no los liberó. Los niños esclavizados crecieron convertidos en hombres esclavizados, su juventud robada para siempre. La gloria de Roma se alzó más alto, mientras sus nombres, sus risas y sus vidas desaparecían en el silencio. Con el paso de los años, muchos niños esclavizados nunca tocaron la libertad. Envejecieron con cadenas en las muñecas. El peso del servilismo se incrustó en sus huesos. La chispa de la infancia, alguna vez brillante, alguna vez llena de posibilidades, fue apagada antes de tener siquiera la oportunidad de brillar. Algunos murieron jóvenes, con cuerpos demasiado frágiles para sobrevivir al trabajo interminable. Otros vivieron más tiempo, pero sus vidas no fueron menos trágicas. Permanecieron en las sombras de Roma, sirvientes invisibles en grandes villas, trabajadores no vistos en vastas propiedades, asistentes sin nombre en salones de mármol. Su existencia se redujo a sobrevivir y aún así la supervivencia no dejó memoria tras de sí. Roma no los recordó. La historia no escribió sus nombres. Sus huesos fueron enterrados en tumbas poco profundas, o a veces quedaron sin reclamar, olvidados bajo el polvo del imperio. Ningún monumento marcó sus vidas. Ninguna canción honró su sufrimiento. Para Roma no eran personas, eran herramientas desechadas una vez rotas. Y sin embargo, su presencia nunca desapareció del todo. Cada camino que Roma construyó, cada piedra levantada, cada villa erguida contra el horizonte, llevaba el trabajo oculto de los niños esclavizados. La grandeza del imperio no fue construida solo por generales y emperadores, sino por pequeñas manos forzadas a un esfuerzo interminable. Cuando admiramos hoy las ruinas de Roma, también caminamos entre los gritos silenciosos de quienes las construyeron. Algunos niños vivieron lo suficiente para ver su cabello volverse gris, aún encadenados. Nunca sintieron el calor de la libertad. Murieron sirviendo hasta su último aliento, sin dejar otra herencia que cicatrices grabadas en la historia de la propia Roma. Sus voces se desvanecieron, pero su verdad permaneció en silencio, esperando ser escuchada. Roma es recordada por su gloria, sus batallas, sus emperadores, su arquitectura, sus leyes. Pero la verdadera historia no puede ignorar las sombras. Detrás del mármol y del poder hubo crueldad. Detrás de los triunfos hubo infancias robadas. Detrás de la fuerza del imperio estuvo el sufrimiento de miles de niños cuyas vidas fueron consumidas para mantener a Roma viva. Su silencio no debe seguir siendo silencio. Para comprender plenamente a Roma, debemos recordarlos no como esclavos sin nombre, sino como niños. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Niños que fueron robados, quebrados y borrados. Y al mirar nuestro propio mundo hoy, su historia aún resuena a nuestro alrededor. En rincones ocultos del planeta, los niños siguen siendo forzados a trabajar, siguen siendo vendidos, siguen siendo silenciados, siguen siendo despojados de su inocencia. La crueldad de la historia no es solo pasado, vive en el presente. Su historia no es solo la historia de Roma, es la historia de la humanidad. Un recordatorio de que cada imperio, cada sociedad, debe ser juzgado no por sus monumentos, sino por cómo trata a los más vulnerables. Así que recuérdalos, lleva su memoria y pregúntate: ¿seguimos permitiendo que infancias robadas construyan los cimientos de nuestro mundo hoy?